Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todas, todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Double M y hoy seguimos con la serie Filipinas, tocando uno de esos temas que nos pedís muchísimo, porque si lo entendéis os ahorráis mucho dinero y si lo ignoráis os puede salir carísimo. Estamos hablando de los incentivos fiscales y cómo elegir el carril correcto, porque en Filipinas no es solo abro una empresa y termino, esto es un poquito más complicado. Se trata de decidir, me conviene el BOI, me conviene el PEZA, tiene sentido que entre en una Freeport o no me compensa nada y voy a régimen estándar sin liarme. Pero como siempre, conmigo está Bárbara Price para ayudarme, responsable de desarrollo de negocio y relaciones internacionales en Dabolem y la persona que más rápido te aterriza estas cosas sin venderte humo. Bárbara, bienvenida. Hola Isa, hola a todos y hoy prometo una cosa, que quien llega hasta el final se lleve un mapa mental claro, porque Create y Create More han puesto orden, sí, pero el error típico sigue siendo el mismo. La gente elige la estructura fiscal por lo que oyó, en lugar de por su modelo de negocio. Totalmente, Bárbara. Pero vamos al lío. Vamos a empezar por algo muy real, porque cuando hablamos con empresas europeas, latinoamericanas, en fin, de todos los lugares del mundo que están mirando a Filipinas, casi siempre aparece la misma pregunta. ¿Cómo consigo esos incentivos fiscales? Pero curiosamente casi nunca preguntan algo que es todavía más importante. ¿Mi modelo de negocio realmente encaja en ese sistema de incentivos? Y aquí es donde muchas empresas empiezan el camino al revés. Totalmente. De hecho, diría que el error más común no es fiscal, es estratégico. Muchas empresas llegan con una idea muy clara, muy concreta en la cabeza. He oído hablar que en Filipinas puedes pagar solamente el 5% de impuestos. Y claro, esto suena espectacular. Pero lo que no siempre entienden es que ese 5% no es un botón mágico que aprietas cuando registras la empresa. Ese 5% pertenece a un sistema completo y muy complejo de incentivos, con condiciones, con objetivos económicos detrás y con estructuras muy concretas. Y si tu proyecto no encaja en ese sistema, simplemente no aplica. Ya, o sea que el problema empieza porque la gente piensa en el incentivo más que pensar en el negocio. Exacto. La lógica correcta debería ser justo al revés. Primero, ¿qué tipo de empresa eres? Segundo, ¿a qué mercado vas a vender? Tercero, ¿qué impacto económico tiene tu actividad en Filipinas? Y solo después vendría la pregunta fiscal. ¿Dónde encaja mejor este proyecto dentro del sistema? Porque en Filipinas no se ha creado los incentivos al azar. Los incentivos se han diseñado para atraer actividades específicas que el país quiere desarrollar. Sí, y esto es interesante, Bárbara, porque muchas veces desde Europa tenemos una visión un poquito más simplificada de lo que es el sudeste asiático. Pensamos, país emergente, impuestos bajos, abro empresa, listo. Pero las personas que estamos viendo en Filipinas, ¿no? Desde esta reforma fiscal, ¿no? Desde dentro, sabemos que es justo lo contrario, que es un sistema bastante sofisticado. Sí, y además muy alineado con la estrategia económica del país. Filipinas quiere atraer inversión extranjera, sí, pero no cualquier inversión. Quiere traer inversión que genere exportaciones, que transfiera tecnología, que cree empleo cualificado y que desarrolle industrias estratégicas. Por eso el sistema de incentivos está organizado alrededor de agencias y programas específicos, como BOI o PEZA. No es un catálogo abierto, es más bien un marco de política industrial. Ya, o sea que si lo simplificamos mucho para quien nos escucha, Filipinas no dice ven y paga menos impuestos, dice algo mucho más inteligente, ¿no? Dice, si tu empresa contribuye a lo que queremos desarrollar como país, oye, entonces te damos los incentivos más potentes, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde aparece el segundo error que vemos muchísimo. Empresas que escogen la estructura por lo que han oído en Internet. Por ejemplo, todo el mundo dice, que PEZA es lo mejor, o me dijeron que voy da incentivos. Pero lo que no se preguntan es si su modelo encaja ahí realmente. Ya, y esto desde luego puede generar problemas reales, lo hemos visto, porque no estamos hablando solo de perder incentivos, estamos hablando de
tener una estructura fiscal mal diseñada, de cumplimiento regulatorio complicado, de proyectos que terminan pagando más de lo que habrían pagado con una estrategia bien pensada, y esto lo hemos visto desde el principio, lo hemos visto con muchas empresas y no queremos que cometáis ese mismo error. Exacto. Y lo curioso es que muchas veces no es un problema de grandes multinacionales, porque las multinacionales suelen tener equipos fiscales que analizan todo esto. El problema aparece más en empresa mediana o tecnológica que están internacionalizándose muy rápido y toman decisiones muy ágiles, pero sin entender del todo el sistema local. Claro, estamos hablando tipo, me imagino, startups, en empresas de Eso es. SaaS, consultoras tecnológicas, ¿no? Sí, y paradójicamente muchas de estas empresas sí podrían beneficiarse muchísimo de los incentivos filipinos, pero solo si se estructuran bien desde el principio, porque hay una regla muy importante en este sistema. Muchos incentivos no se pueden pedir después, se tienen que planificar antes de empezar la operación. Ya, desde luego es clave, Bárbara? Porque muchas empresas, ¿no? Piensan, bueno, abro, digamos, creo una empresa primero, ¿no? Establezco una compañía y, bueno, ya veremos luego cómo va el tema fiscal. Pero es que en este caso de verdad que no funciona así. No, no, efectivamente no funciona así. Porque cuando solicitas incentivos ante agencias como BOI o PEZA, estás registrando un proyecto de inversión concreto, con unas actividades específicas, con una previsión de inversión, un impacto económico, y no es algo que puedas añadir más tarde como un extra administrativo. Por eso siempre decimos algo que parece muy simple, pero que es fundamental. Primero, diseña la estructura y luego abre la empresa, no al revés. Tiene sentido, porque, Bárbara, si tuvieras que, no sé, resumir este primer punto, ¿no? Para quien nos escucha, está pensando en Filipinas, ¿cuál sería esa idea clave que dirías a la audiencia? Pues muy sencillo. En Filipinas el sistema de incentivos no funciona como un descuento fiscal, funciona como una arquitectura económica. Si tu proyecto encaja con esa arquitectura, puedes tener incentivos muy competitivos dentro de ASEAN, pero si no encaja, intentar forzarlo suele ser peor que operar en el régimen normal. Entiendo. Arquitectura económica. Me gusta mucho la idea, porque resume perfectamente lo que estamos intentando explicar en esta serie, creo. Filipinas no es un mercado complicado, es un mercado técnico. Y yo creo que, bueno, que entender bien estas reglas desde el principio marca una diferencia bastante considerable. De verdad que sí. Y si tienen dudas, que vayan a nuestro email en pantalla o más directo al link de WhatsApp de la descripción. Sin duda que les atenderemos, pero ya tenemos claro algo importante. Los incentivos no son un cupón fiscal, vamos a decir, sino una herramienta estratégica del país. Pero para entender por qué el sistema funciona así hoy, tenemos que retroceder un poco, porque yo creo que hace no tantos años Filipinas, y me lo dirás, tú, Bárbara, pero Filipinas tenía fama de ser un mercado fiscalmente complicado, como que muchos incentivos, pero también muchas normas diferentes, distintas agencias, interpretaciones locales, a veces conflictos entre administraciones. Y aquí es donde aparecen dos palabras que ahora mismo están cambiando completamente el tablero. Una de ellas es create y la otra es create more. Ya lo hemos hablado en anteriores episodios, pero Bárbara, quiero que aterricemos esto para quien nos escucha de nuevas. ¿Qué pasa realmente en Filipinas para que ahora estemos hablando de un sistema mucho más claro? Lo que pasó es que Filipinas hizo algo que muchos países llevan años intentando, reformar de verdad su sistema fiscal para competir por inversión internacional. Durante décadas, el impuesto corporativo estándar en Filipinas era relativamente alto si lo comparábamos con otros países del sudeste. Esto hacía que, aunque el país tenía ventajas enormes, como la población joven, el talento en inglés, mercado interno fuerte, en términos fiscales no siempre resultaba tan competitivo como Singapur, Vietnam o incluso Tailandia. Entonces el gobierno decidió hacer una reforma profunda y con esa reforma que llega en el 2021 llega el CREIT, que es el Corporate Recovery Tax and Incentives for Enterprise Act. Sí, ya solo el nombre, ¿verdad, Bárbara? Casi dice mucho, ¿no? Estamos Sí, hablando de recovery, sí, de incentives, de enterprises. O sea, que bueno, ya suena como muy rimbombante, pero bueno, ya me lo vas a decir tú, me lo vas a desgranar tú sí. mejor.
Sí, sí, y además aparece en un momento muy concreto, después del impacto económico de la pandemia. Crate tiene dos objetivos muy claros. El primero es hacer Filipinas más atractiva para invertir y el segundo es ordenar el sistema de incentivos que antes estaba muy fragmentado. Y para hacerlo se toman dos decisiones importantes. La primera es reducir el impuesto corporativo estándar. Antes estaba en el 30%, que era uno de los más altos de ASEAN, y con Create se inicia una reducción progresiva que lo lleva a niveles súper competitivos, llegando al 20% para empresas elegibles, dependiendo del tamaño y condiciones. Esto ya de por sí fue un cambio súper grande, pero el segundo cambio fue aún más importante. Que entiendo que fue reorganizar el sistema de incentivos. Exactamente. Antes del Create, muchas agencias podían otorgar incentivos con reglas diferentes. Había regímenes distintos dependiendo de la zona, de la agencia, incluso de interpretaciones administrativas. Create introdujo algo fundamental, un marco unificado de incentivos supervisado por el Fiscal Incentives Review Board, y esto significa que ahora el sistema es más coherente, con más control y más claro. Y ahí aparecen incentivos muy conocidos como el Income Tax Holiday o el Special Corporate Income Tax. Si te parece, Bárbara, vamos a explicarlo rápido para que quien nos escucha lo tenga claro, porque el Income Tax Holiday básicamente es un periodo inicial, que esto gracias a ti lo sé, en el que no pagas un impuesto corporativo. Normalmente es entre 4 y 7 años, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proyecto y la ubicación, ¿es así? Así es, Isa. Este periodo está pensado para la fase más crítica de cualquier empresa, cuando estás invirtiendo, creciendo, contratando, pero todavía no has alcanzado tu máximo rendimiento. Después de este periodo inicial, la empresa puede optar por diferentes esquemas fiscales. Uno de los más conocidos es el Special Corporate Income Tax, que establece un 5% sobre los ingresos brutos en lugar del sistema tradicional de impuestos nacionales y locales. Pero aquí es importante algo que decíamos antes, ¿no? Este 5% no es automático ni universal. Forma parte de un régimen específico para empresas registradas dentro del sistema de incentivos. O sea que no es una especie de impuesto plano para todas las personas, no es un régimen para empresas que cumplen determinadas condiciones y que están registradas en el programa adecuado. Exacto. Y aquí es donde aparece la segunda gran reforma, el Create More, que entra en escena entre 2024 y 2025, porque bueno, aunque el Create fue un paso enorme, el gobierno vio que todavía había margen de mejora. El Create More tiene un objetivo muy claro, hacer que el sistema sea más simple, más rápido y más competitivo. Oye, Bárbara, me gusta lo de more, o sea, lo dejan clarísimo, ¿no? Como ellos dicen, más claro, más rápido, más competitivo, pero desde luego el propio término ya te lo está diciendo, no se han comido tampoco mucho el tarro, si me permites la Sí, expresión. sí, y además corrige algunos de los problemas prácticos que aparecieron después de la primera reforma. Por ejemplo, clarificar cómo se aplican ciertos incentivos fiscales, reducir fricciones entre el gobierno central y gobiernos locales, agilizar aprobaciones para proyectos estratégicos y dar más capacidad de decisión a agencias como BOI o PEZA para proyectos medianos. En otras palabras, menos burocracia. Te iba a decir, es que me parece que es interesante porque, de hecho, muchas veces cuando hablamos de incentivos fiscales, la gente solo piensa en pagar menos impuestos, pero aquí estamos viendo algo más amplio, estamos viendo un ecosistema, si me permites, yo lo que veo, un ecosistema completo diseñado para atraer inversión. Exactamente, Isa. Porque el sistema no solo incluye incentivos fiscales, incluye también cosas como IVA 0% en ciertas operaciones para empresas registradas, aranceles o reducidos o eliminados en importación de maquinaria, por ejemplo, procedimientos administrativos simplificados y, en algunos casos, incluso facilidades para visados de expatriados o procesos aduaneros más rápido. Y todo esto forma parte del mismo paquete. Vale, entonces podríamos decir que Filipinas ha pasado de tener un sistema complejo, ¿no? A tener un sistema quizás mucho más estructurado. Sí, y eso es lo que muchos inversores europeos todavía no han interiorizado del todo. Filipinas no está intentando competir solamente con salarios bajos o con costes operativos, está intentando competir en un marco de inversión más claro y más predecible. Y cuando este marco se utiliza bien, los incentivos realmente pueden ser muy competitivos en la zona de ASEAN.
Ya, entiendo. Y desde luego, ya con esto vamos a decirle a la gente, ya tenemos un contexto. Vamos a explicar a la audiencia, ¿no? Que Filipinas reforma su sistema fiscal con Create, lo simplifica y mejora después con el Create More. Y dentro de ese sistema aparecen distintos carriles para las empresas, que eso es lo que hemos hablado al inicio del vídeo. Y aquí es donde entran en juego tres nombres que cualquier inversor, inversora que mire Filipinas va a escuchar tarde o temprano, que son lo que hemos dicho también al principio, Voy, Peza y las Freeport Zones. Y ahora sí, vamos a bajar al terreno práctico porque entender la diferencia entre estos tres caminos, que bueno, luego hay un cuarto que ya lo explicaremos también, ¿vale, Bárbara? No me voy a adelantar, que Vale, se queden sí, hasta el sí, final. muy bien. Pero bueno, puede cambiar todo esto completamente la fiscalidad de una empresa en Filipinas y nos encanta explicar a la audiencia esto bien. Exacto. Y aquí es donde realmente empieza la parte estratégica, porque muchas empresas llegan a Filipinas pensando simplemente en abrir una empresa, pero en realidad lo que están haciendo es elegir un marco regulatorio y fiscal. Y dependiendo de ese marco, las reglas cambian bastante. Hoy, simplificando mucho más, hay los tres grandes carriles que has mencionado, ¿no? El BOI, PEZA y las Freeport Zones. No son exactamente lo mismo ni están pensadas para el mismo tipo de proyecto. Ya tengo ganas de empezar, pero vamos a ponerlo fácil para quien nos escucha. Si una empresa extranjera está pensando en entrar en Filipinas, ¿cómo sabe por dónde empezar? ¿O cómo empezamos? Lo primero, para mí, es que tiene que preguntarse algo muy simple. ¿Mi negocio está orientado al mercado filipino o al mercado internacional? Porque esta pregunta ya empieza a separar bastante las opciones. Por ejemplo, si hablamos del BOI, del Board of Investments, estamos ante un marco pensado para proyectos que puedan operar en cualquier parte del país y que encajan dentro de las prioridades económicas del país. No exige instalarse dentro de una zona económica concreta y eso significa que una empresa registrada bajo BOI puede elegir ubicación con bastante libertad. Ya, y eso ya cambia las cosas, porque hay empresas que necesitan estar cerca de clientes, de centros urbanos o incluso de puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Exacto, pero el BOI tiene además otro filtro. Si el proyecto tiene que encajar dentro del Strategic Investment Priority Plan, es decir, el gobierno utiliza este mecanismo para incentivar sectores que considera estratégicos para el desarrollo de Filipinas. Por ejemplo, las energías renovables, la infraestructura, manufactura avanzada, investigación y desarrollo, logística, ciertas industrias tecnológicas. Y si tu proyecto entra dentro de estas prioridades, puedes acceder a incentivos como el Income Tax Holiday y posteriormente a esquemas fiscales más favorables. O sea, que el BOI es muy interesante para empresas que de alguna manera quieren operar dentro del mercado filipino o que necesitan una flexibilidad geográfica. Exactamente. Ahora bien, el segundo camino es el que probablemente más suena cuando se habla de Filipinas en el mundo empresarial, que es PEZA. Sí, sí, lo he escuchado muchísimo. De hecho, bueno, nos preguntan muchísimo. Y, y de hecho, me consta que hay clientes, hay empresas que directamente dicen, abre Empeza. Sí, y a veces se dice demasiado rápido. PEZA es la Philippine Economic Zone Authority que gestiona las zonas económicas especiales del país. Aquí la lógica es distinta. El sistema está diseñado principalmente para empresas orientadas a exportación o servicios globales. Y aquí sí que hay una condición muy clara. La empresa debe operar físicamente dentro de una zona económica acreditada. Por ejemplo, puede ser un parque industrial, un edificio tecnológico o un complejo empresarial registrado bajo PEZA. O sea, que aquí la ubicación ya no es opcional. Exacto, no es opcional. Pero a cambio, el entorno operativo suele ser muy favorable. Las empresas se pueden beneficiar de un periodo inicial de Income Tax Holiday y posteriormente del régimen especial que ya hemos comentado. Además, suelen existir ventajas como simplificación aduanera, IVA cero en determinadas operaciones y procedimientos administrativos más ágiles. Y entiendo que este modelo ha sido clave, ¿verdad?, para el crecimiento del sector tecnológico y de servicios globales en Filipinas. Totalmente, Isa. Filipinas es hoy uno de los mayores hubs mundiales de BPO y servicios internacionales y el modelo de zonas económicas ha sido una pieza fundamental para atraer a esas empresas. Sí, desde luego, se nota. Y
Luego tenemos este tercer bloque, que muchas veces es menos conocido para quien empieza a mirar este país, y son las Free Port Zones. Sí, las Freeport Zones son zonas económicas con bastante autonomía administrativa y un enfoque muy ligado a infraestructura logística. Las más conocidas son Subic, Clark o Batán. Suelen contar con puertos, aeropuertos o grandes áreas industriales. Por eso son especialmente interesantes para proyectos de manufactura a gran escala o logística internacional o empresas que necesitan mover mercancías constantemente. O sea, que aquí estamos hablando más de industria pesada o proyectos logísticos, por lo que dices. Así es, así es. El atractivo principal de estas zonas no es solo el régimen fiscal, sino la infraestructura y la facilidad para operar con comercio internacional. Entonces, si lo resumimos de una forma muy sencilla para quien nos escucha, si tu empresa necesita flexibilidad de ubicación y encaja en sectores estratégicos, el BOI puede ser una opción muy interesante. Sin embargo, si tu negocio está orientado a exportación o servicios globales, PEZA suele ser el marco más utilizado. Y si tu proyecto depende de logística o grandes operaciones industriales, las Free Port Zones pueden tener mucho sentido, ¿verdad, Bárbara? ¿Es así? Sí, y ahí es donde se entiende algo muy importante, que en Filipinas no se trata simplemente de abrir empresa, sino de elegir el carril correcto dentro del sistema. Vale, entendido. Y aquí es donde yo creo que muchas empresas se pueden quedar pensando, porque yo también lo hago, ¿eh? De hecho, ya me lo podéis ver, porque una cosa es entender el sistema y otra muy distinta saber qué elegir, ¿no, Bárbara? Porque, no sé, imaginemos una empresa que nos está escuchando ahora mismo, ¿no? Y que está pensando en entrar en Filipinas. Entonces, ¿cuál sería la forma más sencilla de empezar a decidir entre Voy, Peza, Freeport, en fin, o no elegir, vamos a decir? Sí, Porque también aquí hay sí, otra opción, ¿eh? Que no, que ahora iremos a sí. ella. La forma más sencilla es empezar por el modelo de negocio, porque muchas veces las empresas se obsesionan con el incentivo fiscal, pero el incentivo no es una consecuencia del modelo, o sea, es una consecuencia del modelo, no al revés. Por ejemplo, si una empresa tecnológica o de servicios digitales trabaja principalmente con clientes internacionales, pues de software o de desarrollo tecnológico, normalmente el encaje natural suele ser un entorno tipo PEZA. ¿Por qué? Pues porque este tipo de empresas exportan servicios, no dependen tanto del mercado local y encajan perfectamente en el ecosistema de servicios globales que Filipinas lleva años desarrollando. Es decir, empresas de software, plataformas digitales, centros de soporte, ¿no? Exacto. Ahora bien, si hablamos de una empresa que quiere operar dentro del mercado filipino, por ejemplo, una empresa energética, un proyecto industrial o incluso determinados servicios especializados, entonces muchas veces el BOI, el Board of Investment, puede ser una estructura más lógica porque no exige instalarse dentro de una zona económica concreta y permite operar con más libertad dentro de todo el país. Entiendo. Y esto es interesante porque muchas empresas europeas entran en Filipinas precisamente para el mercado local. Sí, y ahí el BOI puede encajar mejor. Luego tenemos un tercer escenario, que son los proyectos industriales o logísticos más grandes. Por ejemplo, empresas que necesitan puertos, grandes instalaciones o una logística muy intensiva. En estos casos, zonas como Subic o Clark pueden tener mucho sentido porque combinan los incentivos fiscales con infraestructura logística muy potente. Vale, entonces en el fondo la pregunta clave, como bien dices, no es qué incentivo me gusta más, la pregunta es qué modelo de negocio tengo o tengo que tener. Exacto, porque cuando el modelo encaja con la estructura correcta, el sistema funciona muy bien. Pero cuando se intenta forzar una estructura que no corresponde al proyecto, empiezan los problemas, Y eso pasa mucho, ¿no? más de lo que parece. Empresas que escuchan que Peza es un atractivo y se instalan allí, pero luego su negocio depende del mercado local. O proyectos que podrían beneficiarse del BOI, pero no lo exploran porque todo el mundo habla solamente de las zonas económicas. Bueno, por eso decimos que el diseño inicial es clave, porque una decisión estructural al principio puede marcar la fiscalidad y la operatividad de la empresa durante muchos años. Claro, y cambiarlo después ya no es tan fácil, parece. Eso es. Por eso merece la pena dedicarle tiempo a entender bien el sistema antes de dar el primer paso.
Pues mira, hablando de eso, de mirar estas cosas con lupa, con calma, antes de dar esos primeros pasos, aquí sí que os vamos a pedir un paso muy claro, porque si estás escuchando esto es porque te interesa, porque te está ayudando, porque puedes entender cómo es la lógica de un país a nivel empresarial. Y este es el momento de apoyarnos un poquito, la verdad, porque no quiero llorar, pero es que no me estás dando like, no me estás dando suscripción y estáis viendo mucho los vídeos, pero tenéis que activar esa campanita para decir, bueno, vamos a seguir con este proyecto porque realmente nos anima. Esto os lo digo de verdad y ahora os lo digo seriamente, nos anima a seguir. Sé que se dice mucho, pero es cierto que es como una especie de comunicación invisible que te anima a seguir haciendo, pues bueno, reunir bien esta información, plasmarla en los vídeos, que lo podáis entender, actualizarlo. Porque, mira, ChatGPT o Internet no te da siempre toda la experiencia que desde esta parte del mundo tenemos y tiene Davolem. Entonces, estamos vendiendo Filipinas sin humos, sin mitos y si tu empresa está pensando en expandirse en el sudeste asiático y además, si quieres que analicemos tu caso concreto, insistimos, tienes aquí el email de Davolem, tienes también un enlace directo a WhatsApp en la descripción del vídeo, que es una forma súper rápida y directa de hablar directamente con nosotros. Así que, bueno, vamos a seguir, Bárbara, porque hay algo que también es importante decir con claridad. Los incentivos fiscales pueden ser muy interesantes, pero no siempre compensan. Sí, y esto es importante decirlo con claridad, porque a veces se crea la sensación de que todo el mundo debería intentar entrar en un régimen de incentivos, y no siempre es así. Los incentivos fiscales son muy potentes cuando el proyecto encaja en el sistema, pero cuando no encaja, solamente pueden añadir complejidad administrativa sin aportar un beneficio real. Por ejemplo, una empresa pequeña que quiere probar el mercado filipino, ver cómo funciona, validar clientes. En este caso, muchas veces lo más lógico es empezar con una estructura sencilla, operar con régimen fiscal normal, entender bien el mercado antes de entrar en el sistema de incentivos que implica requisitos adicionales. Sí, este es otro carril que no hemos hablado, pero que está ahí. O sea, que a veces el problema no es el incentivo, sí, sino el momento del proyecto. Eso es. Porque, bueno, cuando una empresa se registra en determinados regímenes de incentivos, también adquiere compromisos y puede haber requisitos de inversión, objetivos de actividad, reportes periódicos a la agencia que corresponda o ciertas limitaciones operativas. Y si realmente el proyecto está en fase muy inicial, todo esto puede ser una carga innecesaria para la empresa. Ya, entiendo, porque además ya no estás simplemente operando una compañía, estás operando una empresa dentro de un marco regulatorio específico. Exactamente. Otro caso en el que a veces no compensa es cuando el negocio está totalmente orientado al mercado local, pero no encaja dentro de los sectores prioritarios del sistema de incentivos. En este escenario, intentar forzar la entrada en un régimen especial puede generar más complicaciones que beneficios. Y además hay que recordar algo importante. El sistema filipino está diseñado para atraer inversión que aporte valor al país, exportación, tecnología, desarrollo industrial, empleo cualificado. Si nuestro proyecto no tiene ese perfil, probablemente el régimen estándar sea perfectamente válido. Ya, o sea que esto también desmonta un mito bastante común, la idea de que si no tienes incentivos fiscales, Filipinas deja de ser interesante. Así es. Incluso sin incentivos, Filipinas sigue teniendo ventajas estructurales muy fuertes. Una población muy joven, un mercado interno muy grande, talento con alto nivel de inglés, costes operativos muy competitivos en muchos sectores y una posición geográfica muy interesante dentro de ASEAN. Por eso yo creo que muchas empresas entran primero en el mercado, operan un tiempo y después, cuando el proyecto crece, analizan si tiene sentido reestructurar o ampliar la inversión dentro de un régimen de incentivos. Bárbara, te puedo decir una cosa aquí, un apunte, porque aunque parezca contradictorio, ahora que dices lo de analizar, dirá mucha gente, sí, pero habéis dicho que tengo que analizar primero mi modelo de negocio y efectivamente eso tiene que seguir siendo así, ¿vale? Hemos dicho que lo analicéis desde el principio, que lo podemos con vosotros analizar desde el principio, porque si no se vuelve muy complicado entender después. Otra cosa es que una vez que veamos el modelo de negocio y cómo y qué carril es el más adecuado para tu empresa, ¿de acuerdo? Eso no quita que después, digamos, con ese análisis previo realizado, ya los pasos que se van a dar sean
mucho más eficientes, ¿no? Por tanto, una cosa no quita la otra. No penséis, por favor, que no os pedimos análisis o análisis posterior, no. Desde el principio hemos dicho que esto se debe de analizar desde el minuto uno, desde el minuto -3, mejor dicho, pero pensad que no siempre el carril más adecuado es el de los incentivos fiscales. Eso es lo que estamos intentando de alguna manera decir. ¿De acuerdo? Por tanto, Filipinas podría ser igual de interesante o más como país sin empezar por esa arquitectura fiscal, pero sí podemos pensar a futuro en ella, ¿de acuerdo? Con esos pasos que la empresa, lógicamente, en un plan estratégico puede ir dando. Pero bueno, esto también suena mucho más realista, lo que comentabas, Bárbara, que la idea de que todo tiene que ser optimizado desde el primer día fiscalmente. Has dado en el clavo, Isa, porque es que realmente la clave no es perseguir el incentivo, la clave es que el incentivo encaje con nuestro proyecto. Cuando esto ocurre, el sistema funciona fenomenal, pero si se intenta forzar, suele terminar siendo más complicado de lo que parecía al principio. Sí, además después de todo lo que hemos explicado hoy, incentivos, estructuras de agencias, es cierto que me gustaría cerrar esta parte con algo muy práctico, Bárbara, porque al final en Dabolen se ven proyectos reales todos los días, empresas de todos los sitios que están intentando entrar en Filipinas y por eso, Bárbara, yo creo que tú que sabes perfectamente que eres experta en esto, si tuvieras que señalar algunos de esos errores que se repiten cuando una empresa extranjera aterriza en el país, ¿cuáles serían? Pues mira, el primero probablemente es el más simple, pero también el más frecuente, que es el entrar en Filipinas con información antigua. Filipinas ha cambiado muchísimo en los últimos años, reformas legales, apertura a la inversión extranjera, nuevos sistemas fiscales, pero todavía hay muchos inversores que toman decisiones basándose en información de hace 10 o 15 años. Y eso puede llevar a conclusiones completamente equivocadas sobre el mercado. Ya, y de hecho eso pasa mucho en general con Asia, ¿eh? Porque los países cambian súper rápido a todos los niveles y la percepción tarda mucho más en actualizarse. Y os digo algo, no todas las fuentes son válidas, incluyendo ChatGPT, porque claro, hay mucha gente que ha venido con visados que ni existían, o sea, supuestamente luego se han encontrado con el problema aquí en aduanas o en inmigración. O sea, que quiero decir que, bueno, cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con ChatGPT. Exacto. El segundo error que vemos bastante es intentar replicar la misma estructura que también funciona en otro país. Por ejemplo, empresas que operan con éxito en Singapur, Vietnam o Tailandia y piensan que pueden copiar el mismo modelo jurídico fiscal en Filipinas. Ojo, cada país de ASEAN tiene su propio marco regulatorio, sus propias agencias y su propia lógica económica. Lo que funciona muy bien en un país puede no ser la mejor opción en otro. O sea, que el enfoque correcto sería de alguna manera diseñar la estructura pensando en Filipinas, no en lo que ya tengo montado en otro lugar. Exactamente. Otro error bastante común es centrarse únicamente en el impuesto corporativo. Muchas empresas miran el porcentaje del impuesto y creen que eso es todo. Cuando analizas una inversión internacional hay otros muchos factores como los costes operativos, el talento disponible, facilidad administrativa, la logística, la estabilidad jurídica, que también es importante. Y a veces una diferencia de unos puntos en el impuesto no cambia tanto el resultado final como los otros factores estructurales que pueden cambiarlo mucho. Sí, sí, y es muy interesante porque a veces que ya lo estoy repitiendo, pero es verdad que la información puede ser muy errónea y lo que podáis ver, pues parece reducirse a este país, que esto lo he visto mucho, tiene menos impuestos que este otro, y es que no es así. No, la realidad es que es muchísimo más compleja. Y de hecho, el último error que mencionaría es intentar hacer las cosas demasiado rápido, sin entender bien el marco legal. Filipinas sí que es un país abierto a la inversión extranjera, pero también tiene unas reglas muy claras. Sectores que están abiertos, sectores que tienen límite de propiedad, requisitos administrativos, proyectos regulatorios. Y cuando se hace todo con orden, el sistema funciona bastante bien. Pero cuando se intenta improvisar o saltarse pasos, va a haber problemas seguro. Ya, entonces podríamos decir que Filipinas no es un mercado difícil, pero sí es un mercado técnico. Exactamente. Y no es complicado si entiendes bien las reglas, pero sí exige tomarse en serio la estructura desde el principio. Ya, esto es así desde luego en muchos sitios, pero bueno, me alegro que nos lo hayas contado, Bárbara, porque hoy hemos desmontado bastantes ideas preconcebidas.
Porque cuando alguien oye hablar de Filipinas muchas veces piensa solo en una cosa, incentivos fiscales. Pero hoy hemos visto que la realidad es bastante más interesante que eso. Así que, bueno, hemos visto que el país ha reformado completamente su sistema con Create More, que los incentivos forman parte de una estrategia económica más amplia y que, dependiendo del tipo de empresa, el camino puede ser muy diferente. Así es, exacto. Y la verdad que si tuviera que resumir todo lo que hemos comentado hoy, en una idea sencilla sería Filipinas no es un país donde vas a buscar incentivos, es un país donde si se estructura bien el proyecto y si encaja dentro del sistema, los incentivos llegan como consecuencia. Pero el punto de partida debe ser siempre el modelo de negocio. Me gusta mucho esa idea porque además conecta con algo que repetimos muchísimo en Dabolén. Internacionalizar, no solo abrir una empresa en otro país, es entender cómo funciona ese país y estructurar bien la entrada desde el principio con ese modelo que decías tú, Bárbara. Exactamente. Y cuando eso se hace bien, Filipinas puede ser uno de los mercados más interesantes de todo el sudeste asiático. Perfecto. Y en el próximo episodio vamos a bajar todavía más a un terreno práctico. Vamos a hablar de algo que muchas empresas nos preguntan cuando ya están pensando seriamente en invertir. Esa parte de contratación laboral, de contratos laborales, en fin, no lo haremos aburrido, prometido, ¿vale? Así que, porque No. nos encanta hacerlo ágil. Sí, porque además es otro tema clave para cualquier inversión, inversor extranjero en Filipinas. Así que bueno, si este episodio te ha ayudado a entender mejor cómo funciona el país, te animamos a, lo dicho, suscribir, activar la campanita, esa campanita preciosa que es gratis para no perderte los siguientes capítulos de la serie. Y recuerda que si tu empresa está explorando oportunidades en todo el sudeste asiático donde Dabolen está presente, podéis contactar con nosotros no solo en Filipinas, sino en otros muchos países a través del email que aparece en pantalla o el enlace de WhatsApp que tenéis en la descripción, como ya hemos ido diciendo a lo largo del vídeo. Encantada, como siempre, de estar aquí, Isa. Sí, y bueno, mil gracias, Bárbara, por compartir todo este conocimiento con nosotros. Gracias también a toda la audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.